noches, ¿cómo están? Pues bienvenidos nuevamente el día de hoy, jueves 2 de julio. Vamos a estar trabajando el día de hoy con un tema de psicología infanto-juvenil. Es un tema que a mí particularmente me gusta mucho, es bien interesante. Es el tema de la personalidad de acuerdo al orden de nacimiento. Mi nombre es María Esther Flores, soy la directora del CEAP, del Centro de Especialización y Atención Psicológica, y el día de hoy tengo un invitado muy especial porque vive en mi casa. Entonces, les presento al psicólogo Tomás Sánchez. Él es el coordinador del área familiar y de pareja de nuestro centro. Y bueno, pues es un gusto platicar con él sobre muchos temas, pero particularmente de este tema, porque pues él ha investigado, ha leído mucho al respecto con esta eh, es información muy importante que se maneja dentro del área de la psicología familiar. Entonces, bueno, pues bienvenido. Muchas gracias, Esther. Pues Y vamos bienvenidos a todos comenzar. ustedes. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con este tema para, pues bueno, para pronto Muy porque tiene bien. mucho contenido. Tiene Hay mucho mucho. contenido. Entonces, bueno, les recuerdo, por favor, quienes quieran hacer sus comentarios o alguna pregunta en particular, aquí mismo las vamos a ir leyendo y vamos a intentar darle salida. El formato de este programa que nos gusta hacer para los días jueves es a través de una entrevista. Ujú. Entonces, bueno, pues vamos a ir platicando a manera de preguntas y respuestas. ¿Sale? Entonces, bueno, pues Tomás, voy a comenzar con mi primera pregunta. Vamos a comenzar. Es súper interesante este tema de que el carácter o la personalidad se va formando de acuerdo al orden de nacimiento. Vamos a empezar. No sé si empezar con el por qué o con el cómo, ¿no? Pero bueno, a ver, explícanos el cómo primero. ¿Cómo es esto si eres hijo único, si eres primogénito, si naciste segundo o si naciste en una familia muy grande? A ver, vamos a empezar ahora sí que por el principio, Vamos ¿no? a comenzar por el Vamos principio. a empezar con el hijo primero, con el Bien. primogénito. Cuéntanos cómo sería esta personalidad que la ciencia ha estado describiendo o encontrando en Bueno, ellos. primero quisiera compartir pues las bases, ¿no? De esta teoría. Es una Ujú. teoría psicológica. Fíjense que durante sus inicios, fue una teoría que no tuvo mucho auge. Ya se hablaba de ella a finales del siglo XIX. Ujú. eh, y bueno, es hasta 1927, más o menos por ahí, que un psicólogo la aborda con mayor seriedad, postulándola como tal, como una teoría. Eh, el doctor que la postula es el doctor Alfred Adler, que estaba muy intrigado justo por estas Ujú. diferencias de comportamientos, de conductas. En la personalidad se reflejaban diferentes características en hijos de la misma familia. Ujú. La inquietud era, si son educados por los mismos padres dentro del mismo contexto familiar, ¿por qué son diferentes? ¿No? Entonces, él propone esta teoría y bueno, hay que tomar en cuenta muchos factores. No solamente es el orden de nacimiento, ¿verdad? Pero al lado del orden de nacimiento, es decir, si yo soy el hijo mayor, el mediano, el segundo mediano, el tercero, cuarto, quinto o el más pequeño de todos, según esta teoría tendré ciertas características en mi personalidad. Eh, y bueno, aunado a ello hay que considerar si además de ser, por ejemplo, el hijo mayor o la hija menor, además de eso, hay que considerar el género, que es hombre o mujer, ¿no? Ujú. Si son hijos de familias monoparentales o con ambos padres, si son hijos crecidos en una familia reconstruida, etcétera. Hay muchos factores así. Ok, En- entonces eso es lo que vamos a entender. Primera instancia, hablando de la personalidad según el orden de nacimiento, entendamos en primera instancia que es una teoría Así y es. que son muchos factores los que están alrededor de una definición precisa de Así es. cada uno de estos componentes, ¿no? Exacto. Es decir, no solo porque nació primero, no solo por ser primogénito, ya le tocan
todas las características que se han investigado, sino que depende Así si es, es exactamente. mujer, cuántos miembros de la familia, con quién viven, Exactamente. etcétera. No, Ok. exacto, porque, por ejemplo, no es lo mismo el hermano mediano de Ujú, 7 hermanos que ujú. el hermano mediano solo de 2 más, Ok, que son 3, ¿no? perfectamente aclarado. Ahora, vamos a platicar sobre primogénito. Cuéntanos Perfecto. en términos generales y habiendo entendido que depende mucho del tipo de familia en la que estamos desarrollando la personalidad, vamos a hablar en términos muy generales Bien. del primogénito. El primogénito tiene el gusto de ser el único hijo que fue hijo único, Ok, ¿no? Además de los hijos únicos. ok, Es el hijo que prueba ser el hijo único de esa familia de varios ujú, hermanos, claro. porque pues es el primerito de todos. Si tiene, si alcanza una edad en la que hay cierta conciencia, pues va a Ujú, disfrutar conscientemente a los papás, ok. pero también pues va a sufrir las cosas que se están ajustando los papás en el inicio. Yo soy primogénita. Bueno, Yo ahorita, por eso me urge que me diga cómo son los primogénitos. bueno, entonces, todo lo que los primogénitos viven en el inicio de la vida puede ser una dicha o puede ser todo lo contrario, Ok, porque el hijo mayor, pues es el que disfruta la atención de los papás, eso es ¿no? verdad, eso es verdad. Todo el gusto de recibir un hijo, ser papás, pero también reciben las frustraciones por las cosas que no les salen en el inicio de la vida, ¿no? Los papás, Pero como las frustraciones del hijo, no, las propias. Las frustraciones de no poder ser buenos padres, de no me de los están saliendo. papás, las Sí, frustraciones, o sea, vivimos, fíjense lo que nos está contando que es bien interesante. Los primogénitos, levanten la manita por ahí que nos escuchan, quiénes son primogénitos, acompáñenos a charlar. Entonces, los primogénitos sí es cierto, vivimos una buena temporada como hijos únicos, ¿no? Porque bueno, pues sí, nos tocaron así papás es. nuevecitos, ¿no? Entonces, ahí vamos con estos aprendizajes. El problema, nos está diciendo el psicólogo Tomás, el problema es que cuando los papás la riegan, porque precisamente también ellos son primerizos Primerizos. en esto, pues adivinen quién es como el objeto de la experimentación, ¿no? Pues los primogénitos. Entonces, aquí ya tenemos un pro y un contra. Muy bien, Tomás. ¿Algo más? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo somos en nuestro comportamiento con los demás? ¿Cómo es nuestro comportamiento Bueno, general? una vez que nacen el siguiente hermano, que quisiera hablar rápido así, para meter en contexto. Una vez que nace el siguiente hermano, el hijo mayor sufre lo que Alfred Adler llamaba desentronización, es decir, lo quita del trono y le dice, hazte un ladito, llegó alguien más chiquito, ¿no? Y Ok. entonces el mayor vive ese desplazamiento. Y para no quedarse volando en el limbo, tiene que buscar recursos en Ujú, su persona que le ujú. ayuden a capturar nuevamente la atención de los papás, a brillar nuevamente en medio de la atención que está siendo dada Ujú, al hijo pequeño. ok, Y entonces descubre que en comparación con el hermano más pequeño va a haber cosas que él sí haga bien por las que le reconozcan, por las que le vuelvan a mirar, ¿no? me, me suena, me suena. ¿A ustedes y, también les está sonando primogénitos? y estas cosas que hacen que papá y mamá Ujú. volteen a verlo de nuevo son los logros que alcanza, esas cosas que ya puede hacer que el hermano pequeño no logra, hablar, caminar, escribir bien. Y Claro. entonces al hermano grande se le empiezan a notar algunos rasgos ya desde ahí. Mira, mamá, a mí me sale bien bonito. Mira, yo sí puedo brincar fuerte, ¿no? Yo corro bien Claro. Y rápido. compite, ¿no? Es una de las características. Pero fíjense que qué bonito, porque competimos y ganamos, ¿no? Eso es lo bonito del caso. Muy Claro, bien. entonces como compiten y como ganan, se llevan la satisfacción de los aplausos y Ok. entonces se vuelven, desde ahí se empieza a gestar en los hermanos mayores una característica que los va a acompañar en adelante, que es el ser competitivos, el Ok. buscar, pretender el éxito. Entonces, Muy pero bien. fíjate que este es un arma de doble filo, Esther, Ujú, porque les gusta el éxito, pretenden alcanzar logros altos, pero cuando no los logran, pues claro. entonces
Viene se una enfrentan claro. frustración. Yo creo que viene una frustración todavía más grande, porque de alguna manera, como nos fuimos desarrollando, comparando con los pequeños, y los pequeños no lograban todo lo que el grandote sí, claro, ahora imagínense lo que nos dice el psicólogo es, ahora imagínense cuando se tienen que enfrentar con ese nivel de competencia y con esa seguridad que van logrando, ¿no? Los Así éxitos, es. ahora enfréntense con un error o con un fracaso. Pues así como subes, así es el fregadazo, ¿no? Claro, exactamente, Ok, exactamente. Entonces, ya me está cayendo el 20, me está cayendo el 20. Ok. bueno, entonces los hermanos mayores, fíjense que tienen algo, que ellos, inevitablemente los papás, cuando han nacido ya otros hermanos, nos recargamos en ellos, en los mayores. Ayúdame tantito con tu hermana. Chécate nada más en lo que voy a pagarle a la lumbre, ¿no? A Claro. pagarle a la estufa. Chécate nada más que no se vaya a hundir en la tina, en lo que ¿Qué tal? Sí es cierto. Entonces, Ok. a los hermanos mayores se les delegan ciertas responsabilidades de los Claro, padres sí es cierto, inevitablemente, sí es ¿no? cierto. Y eso provoca que los hijos más grandes, pues, se sientan también empoderados y encuentren aquí, dime. No, es que iba yo a comentar justamente eso que estás Ah, mencionando, nos lo está contando Rosa Pérez, que así le fue, ¿no? Nos dice Rosa, yo soy hija primogénita y siempre me decía mi papá, tienes que ser el ejemplo de tus hermanos, no me podía equivocar o tener errores, exacto. porque, ¿no? Entonces, imagínense qué presión tenemos los primogénitos, ¿cómo Sí, no vamos a mucha. volvernos tan responsabilísimos y tan controladores, Claro. ¿no? Y es que del éxito de lo Ujú, que hacen depende recibir la atención, el cariño, el amor. El niño cuando es pequeño, pues así lo entiende, ¿no? ujú, Para que mi ok, papá y mi mamá me volteen a ver, porque ya llegó otro hermanito, para que me volteen a ver necesito lograrlo, destacar. Y entonces, ¿qué crees que sucede? Que se vuelven hijos que, además de ser competitivos, buscan tener éxito en todo. Y entonces se vuelven ávidos ujú, para el éxito, ujú. para los logros, ¿no? Y cuando no lo logran, claro, pues viene esta frustración. Una cosa entonces, cuando los papás se apoyan en los hijos mayores y no se sientan culpables, le pasa a todas las familias, cuando se apoyan en los hermanos más grandes, provocan que ellos sientan un grado de responsabilidad alto que van a asumir como parte de su rol de vida. Entonces ellos aprenden a ser bien hechos, a autoexigirse para poder rendir cuentas. ¿Sí? Entonces el hijo mayor Ya, aprende a sí, sí, rendir sí, cuentas claro. y en adelante se va a comportar como una persona autoexigente. Y ya cuando llegan a la vida adulta, pues se vuelven, eh, encontramos a muchos hermanos mayores siendo jefes de alguna empresa, de algún local, de algún lugar, Sí. ¿no? Y entonces tienen cargos altos. Y esas dotes de mando, ¿no? Esos dones de mando que tienen pues, de manera casi innata, Ujú, eh, los llevan, les dan muy buenas herramientas para triunfar, ya. porque saben liderear. Son Así es. líderes que llamaríamos natos, no lo traen de nacimiento, lo aprendieron, mejor dicho, Claro, ¿no? exactamente. Eh, Bueno, digamos que ahí se junta también un poco por estos factores que nos decías al principio, qué temperamento cada uno trae de por sí, ¿no? así es, Pero sí. bueno, oigan, pues muy bien. Ahora, también nos dice Sohai Schmidt Cuevas, nos dice que le interesa mucho el tema del hijo único. Ok, Este es un tema muy particular porque muchos papás que nos están viendo ahorita en el video, en vivo, pues son papás de hijos únicos y a veces bueno, a nosotros nos pasó como papás, nos pasó, oye, nos quedaremos con uno, no irá a crecer muy solito. ¿Qué onda con el hijo único, Tomás? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo le va cuando solo está él y se queda él solito? ¿Cómo fíjate le que va? los rasgos de personalidad del hijo único dependen mucho del tipo de familia en el que crecen. Ok. Aquí el orden de nacimiento va a provocar que la dinámica entre hermanos provoque que adopten ciertas características, pero cuando no hay hermanos, solo están papá y mamá, mucho va a depender de la relación que tengan con papá y con Ujú, mamá, ujú. va a depender de también el entorno que ellos propicien, ¿no? Si viven solos, pues bueno, puede aquí haber dos cosas. Uno, que los hijos únicos se parezcan mucho a papá y mamá, Ujú, que adopten muchos rasgos de ambos o ujú. del que con el papá que más se vinculen, o todo lo contrario, que les estimulen para ser tan independientes, que son hijos con una personalidad diferente a ellos dos. Pero algo que vamos a encontrar como rasgos característicos de los hermanos, de los hijos únicos, es que
son los hijos en los que se encuentran en comparación con con otros hijos que tienen hermanos, Ujú. se encuentran rasgos de más egoísmo, por decirlo de Ujú. alguna manera, ¿no? Les cuesta mucho trabajo compartir porque no han tenido Claro, que hacerlo, ¿no? claro, no Así tienen es, con quién compartir, no tienen con quién pelear, ¿no? No tienen, exacto, entonces se les va formando la idea de que pues así va a ser en todas partes, ¿no? Que si llegan a sí, casa de los abuelos, pues todo es para ellos. Que si llegan a casa de los, no sé, los amigos, pues tienen la idea de que todo es para ellos porque en su casa es así, ¿no? así es. Ok, Y para romper un poco con este pensamiento egocéntrico que en el inicio de la infancia es completamente normal, este pensamiento egocéntrico o egoísta, favorece mucho que tengan mascotitas a las que cuiden, ¿no? Que claro. convivan con primos más Ujú. pequeños o más grandes para que sean mandados o para que y obedezcan al primo mayor que me está diciendo, adopta entonces el rol de De hermano manito. mayor. Ajá, exacto. Entonces este hijo que es único, que convive con un primo mayor, aprende roles de hijo más pequeño Ok, y viceversa, ¿no? ajá. Entonces, Lo que nos estás diciendo, Tomás, es que cuando en una familia hay un hijo único y empezamos a detectar que está desarrollando estas características de egoísmo, de que no quiere prestar las cosas, de que le cuesta mucho trabajo entender que no todo es para él, ¿no? ujú, Incluyendo el tiempo de papá y mamá, así incluyendo es, los objetos, incluyendo la comida, pudieran llegar a desarrollar incluso una característica como de voracidad, así ¿no? es, Como de todo lo exactamente. quiero, todo el tiempo, todos los juegos, todos los Sí, juguetes, ¿no? exacto. Ok. Fíjate que un termómetro Ujú. es la escuela. Ahí es donde las maestras van a comentarnos a los papás cómo el niño se relaciona en un medio social de su misma edad, porque aquí en casa Claro. convive con adultos, ¿no? Y entonces su rol de niño, de infante, nadie le compite, pero en la escuela pues tiene que, o sea, en casa imagínate, la seguridad de que para mí es todo, a mí la atención y todo. Llega a la escuela y se ve, se ve muy liado de que tiene que compartir o de que le Claro. quitan juguetes o de que tiene que hacer equipo, ¿no? Ok. Entonces, la recomendación para los papás que tienen hijos únicos y para evitar que este rasgo se vuelva cada vez más y más Ujú. fuerte en el niño, ¿cuál sería? La, La la, recomendación para que no se le vaya formando un carácter tan egoísta a un niño único, a un hijo único. Bueno, que papá y mamá también en casa le pidan que Ujú. comparta con ellos, Ok, ¿no? ok. Que cuando conviva con compañeritos, en el momento en el que está interactuando con primos, amigos que le visiten, bueno, que en ese momento papá y mamá vayan moldeando con instrucciones, con Ok. corrección de la conducta. Cuando el niño lo entiende, pues claro, explicándole las razones por las cuales conviene que conviva, que comparta, que escuche. ¿Podría ser benéfico para estos niños entonces acudir, digo, ahorita no se puede, pero en su momento acudir a lugares donde puedan socializar, por Así, ejemplo, sí, sí, a sí, los claro. parques, por ejemplo, algún centro donde tengan que convivir con un grupo, no sé, Sí, taekwondo, ballet, en donde tengan que compartir con los demás, ¿no? O convivir con los demás y poco a poco ir adquiriendo estas normas sí, sociales y el trabajo en equipo que normalmente se forma entre la familia, pero a veces hay que fomentar estos espacios de así socialización es. más artificiales, por decirlo así, porque no son familiares, Ujú. pero que también funcionan. Así ¿Ok? es. Ok, Pero si, entonces, si lo podemos lograr con algún pequeñito primo, alguien de la familia, sí, digamos, porque cercano. es que la relación ahí es más íntima, ¿no? Y se Ok. ve obligado el niño pues a convivir constantemente con alguien y adoptar un rol con este pequeño. Podríamos pensar, aquí va un ejercicio que no necesariamente es el único, pero bueno, podríamos pensar en un ejercicio en donde papá tenga algunas cosas que son muy Ujú. de él, mamá tenga cosas que son como Exacto. muy de ella, Así es. ¿no? Vamos a pensar en una muñeca de porcelana de adorno y que no la puede tocar o no se la puede prestar a su hija, que la niña, hija única, vaya entendiendo que hay cosas que aunque están en casa, no le pertenecen o debe pedir permiso o simplemente no tiene la posibilidad de tocarlo, ¿cierto? Así es. Así Y es. de esa manera va logrando el límite. ¿Ven? Así es. Ok. Y bueno, volviendo ahora, ya vimos a los hermanos medianos, una cosa antes.
una característica típica de los medianos, es que les es más fácil para ellos. Si tú le pides, está comiendo unas papas, es más fácil, si le pides que te comparta, es más fácil que te las regale a que te las comparta, ¿sale? Es un rasgo que muchos niños pequeños tienen y a veces los adultos también lo reflejan. Es más fácil que, no sé, tienen el cigarro, dame tantito y quédatelo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacen porque, eso? porque fíjate que aprenden, ¿no? Que en su medio, si no han aprendido a compartir, ¿no? Para ellos es difícil reconocer que los objetos que son míos puedes hacer uso de ellos y que no tienen exclusividad de uso mío, ¿no? Ya, Entonces, ok. bueno, Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a qué pasa con el sándwich, ¿no? ¿Qué pasa con el hijo que, ok, ya no le tocó el privilegio de ser el primogénito, no le tocó que, pues, tener a sus papás para él solito, él desde que, el sándwich, desde que nace con un hermano, o sea, nunca le tocó ser hijo nunca, único. no. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la característica de personalidad que se va forjando en el sándwich? Bueno, en el hijo mediano, primero adopta el rol de hijo más pequeño. Cuando nace, pues es el chiquito, ¿no? Ok, Pero claro que siempre tiene a un hermano mayor. Un hermano mayor que va a estar comparándose con él, compitiendo con él y ganándole en ujú, todo. Entonces, claro. lo que le queda a este hermano pequeño es, pues, simplemente ser él. No necesita hacer mucho para ganar el aprecio de papá o mamá. Claro, porque antes de ser el hijo sándwich es el hijo pequeño, sí es Así es. cierto. Y entonces ahorita nos vas a contar cuáles son las características del hijo pequeño. Me gusta mejor empezar con los pequeños y Ok, vámonos después con los medianos, que es muy más bien, fácil en esa perfecto, línea. perfecto. Los hermanos más pequeños, al ser los últimos, Ajá. comparten característica con los únicos de no tienen con quién compartir. Y una cosa que hay que considerar es que en el orden de nacimiento, si los hermanos se llevan mucho tiempo entre ellos, vamos a pensar que los primeros se llevan poquito tiempo, pero el último se lleva mucho, pues no va a tener ni competencia de juguetes, ni no va a tener que compartir con nadie. Entonces está privilegiado, ¿no? A Ujú, ver, al mayor lo conocemos como el hijo ejemplo. El ok, hijo mayor es el ujú, ejemplo para los hermanos. ujú, El hermano más pequeño es el hermano mimado, es la estrellita del hogar, la luz que ilumina el corazón de nuestra casa, ¿no? Entonces, y generalmente lo entendemos como el hermano mimado. Los hermanos más pequeños, si no son mimados por papá y mamá, lo son por los hermanos mayores, o por los ¿sale? O abuelos, por ¿qué los tal los abuelos. abuelos con los más chiquitos? Ujú. ¿No? ¿Qué tal? Bueno, hay de abuelos a abuelos. Les voy a contar que los abuelos de mis hijas, por ejemplo, se enamoraron perdidamente de la primera, de la primogénita, era su adoración. Nació la segunda, la chiquita, ¿no? Y no pasó el fenómeno natural, digamos, de privilegiar ahora a la pequeñita, no. Lo que pasó es que continuaban, ¿no? Con tal de no hacer sentir mal a su consentida, que era la grande, continuaron consintiéndola a la grande y a la chiquita a duras penas Tardaron. la consentían. Les costó. Tardaron mucho para consentirla, ¿no? Sí, así Entonces, es. hay de todo en la viña del Señor, pero Bueno, bueno. el hermano más grande tiene que compartir a veces ropa con el siguiente, objetos, juguetes, tiempo, privilegios. El mediano tiene que hacer exactamente lo mismo con el chiquito y el chiquito, Con pues no, nadie, con nadie. con No nadie. tiene competencia, no le quedan los zapatos del chiquito a los demás, no juegan a lo que juega el chiquito, entonces no Claro, tiene competencia y por eso es que se parece un poco al al hijo al hijo único, único. porque no tiene que compartir. Claro, ya no. Las Ujú. mismas recomendaciones para los hijos únicos se aplican a los hijos menores. Con los hijos menores hay que trabajar mucho la tolerancia a la frustración. Ok. Se intoleran cuando no les dan, porque los acostumbramos a darles, a resolverles, a proporcionarles lo que piden y a veces de manera pronta. Ujú. Y si no lo hacemos los papás, lo hacen los hermanos, ¿sale? Sí es No sé, cierto, sí es cierto. Los hermanos mayores suelen contestar por los chiquitos, jugar con los chiquitos, ayudarles a servirles la cena. sí, En lugar de volverlos independientes, al revés, consienten los también, consienten un claro. montón. Tengo el ejemplo en la clínica de niños pequeños que tienen retardo de lenguaje, porque los niños, bueno, tienen retardo de lenguaje porque lo tienen, ¿no? Porque nada más señalan, y Así es, ya sea exacto. mamá, ya sea la niñera, ya sea el hermano mayor, uno
les dan lo que necesitan, aunque no lo nombren, nada más porque lo señalan. Y número 2, les traducen. Resulta que el hermano mayor es el traductor de lo que quién sabe qué dice el hermano chiquito. Entonces el hermano chiquito pues no tiene que esforzarse por desarrollar lenguaje, por darse a entender, por expresar sus necesidades, etcétera, etcétera. Y fíjate que crecen menos frustrados que los mayores. Los mayores están muy frustrados porque todo el tiempo están buscando el objetivo, ¿no? Luchando por la meta. Y para lograr algo, conseguir que les compren algo, muchas veces aprenden a ganárselo, a luchar para obtenerlo. Por eso, entre todos los hermanos, el mayor es el que tiene logros académicos, profesionales, laborales más altos si las oportunidades se los permiten. Y están acostumbrados a luchar. Y el hermano al esfuerzo. Para lograr algo, ganar algo, están acostumbrados a esforzarse. Y el más chiquito, hasta la forma de decir el chiquito, ¿no? Bueno, el más pequeño, lo que tiene que hacer para lograr las cosas es solo hacerle así. Pedirlo. Y saben que se les da. Y como las cosas se les facilitan, ellos no se esfuerzan mucho. Claro. Lo único que tienen que hacer es brillar. Entonces vamos a encontrar que los hermanos más pequeños tienden a ser los hijos más agradables, más carismáticos, hasta seductores, por decirlo así. Nos atrapan rápido, ¿sale? Claro, aparte, no sé si les pasó a los que son papás que nos están viendo, que los hijos chiquitos aprenden más rápido todo. Aprenden a caminar más rápido, aprenden a hablar más rápido, aprenden a decir frases de adulto rarísimas, ¿no? Que uno dice, ¿qué? Este niño tiene 2 años y ya me está haciendo estos razonamientos, ¿no? Entonces, porque lo aprenden todo más rápido, porque claro, tienen un modelo que les está jalando, por decirlo así, en su desarrollo, ¿no? Por eso en cuestión de educación, las cosas cambian y no se trata de que dicen muchas veces, es que con el más pequeño ya se les acabó la fuerza para educar. No se acaban las fuerzas, más bien los papás nos volvemos menos ansiosos, menos preocupones, Eso es cierto. Ya pulimos nuestra educación y entonces con los más pequeños estamos más relajados y con el mayor estamos, híjole, que no se vaya a tropezar, bueno, trae casco por si se cae y el chiquito se raspa, se cae, bueno, lo cuidamos mucho. Ya nomás lo volteamos a ver, ¿no? Sí, ¿no? Con el grande corremos a ver qué le pasó. Con el mediano, llegamos como a la mitad del camino, nos asomamos y vemos a ver, no se raspó, ya se levantó. Con el chiquito ya nomás volteamos, ¿no? Ponle salivita, le dice al hijo mayor. Exacto, eso es lo que pasa, que el que corre es el hijo mayor. Así es. ¿No? Okay. Fíjate, quiero resaltar aquí una cosa. Los hijos más grandes crecen con un complejo, bueno, con 2 complejos. Como hagan de cuenta, siempre cuento esta caricatura, hagan de cuenta que los hijos más grandes están como adentro de una vitrina que dice rompas en caso de emergencia. Okay. Cuando necesito auxiliar y no está mi pareja, o somos papás que educamos solos, pues claro que nos recargamos en los mayores y entonces los mayores aprenden a educar un poco a los chicos y tienen un complejo, que es el complejo de papás. Se vuelven papás segundos. Regañones, mandones. Todo regañan. Exacto. Sí, es cierto. Los primogénitos, Pero sí, razón. Y tienen otro complejo. Además de ser complejo, tener complejo de papás, tienen el complejo de maestros. A todo el mundo, a los hermanos chicos los quieren corregir, enseñar, guiar, ¿no? Como maestros. Por eso es que... Sí, es cierto. Por eso es que desde muy chiquitos pulen las características de líderes. Oye, a ver, sé que este es jueves de psicología infantil, lo sé, lo prometo. Solo, por favor, en un minuto. ¿Qué pasa cuando se casa un primogénito y una primogénita? ¿Quién sabe? Imagínense, 2 primogénitos. Los primogénitos son competitivos, exigentes, autoexigentes y exigentes con los demás, perfeccionistas. Bueno, tienden a la perfección, ¿sale? Además, los hermanos más grandes son los más apegados a cuestiones éticas, morales, de responsabilidad. Imagínate eso. Si son los 2 así. Pobre de sus hijos. Y pobre de la competencia que ha de haber entre ellos. Claro. Pero alguno de los 2 tendrá que ser ecuánime y no estar en plena competencia. Así es, pero fíjate, como decíamos, entran en juego muchas cosas. El género. Sí. Por ejemplo, nace una hija mayor, nace otra hija en segundo lugar y el tercero es hijo, varón. 2 hijas mayores y el chiquito es varón. Pero en culturas machistas,
donde se privilegia al género masculino, este hijo pequeño, aunque sea el pequeñito, se le va a dar un estatus muy alto, ¿sale? Ujú, Entonces, vemos allá los papás diciéndole claro. salen los tres y le dicen al chiquito, al chamaquito, cuidas a tus hermanas, ¿no? Chamaco mocoso, cuidando a las hermanas adolescentes, pues ¿cuándo? ¿Cómo crees? Sí, ahí Pero la presión es muy fuerte, claro, ¿no? pero por Ujú, cuestión de género. por Por cuestión de eso es que género. las reglas no son recetas de cocina de Mm, acuerdo al orden de nacimiento. ok, Hay que considerar otros factores. muy Bueno, bien. ahora, vámonos con el hermano mediano. Vámonos con el El mediano. grande, decíamos, es el ejemplo, es el hijo más apegado a papá y mamá en muchos aspectos. Y el más Ah, sí, consciente de las sí, cosas, el que sí, sabe, el que escucha cuando los papás se totalmente pelean de acuerdo, y junta a totalmente. los hermanos para esconderlos. Protegerlos, cuidados, sí. Es como el adultito, por decirlo Así así, es, ¿no? exacto. Ok. Sí. Luego el chiquito, Luego, el menor, el, el hijo menor. es, Es un hijo que más bien consentido, más bien no se rige por la cultura del esfuerzo, se vuelve un poquito manipulador. así es, sí, Cuando sí. descubre que si él llora, al que le llaman la atención es a otro, pues entonces si él tira la leche o si él rompe el juguete, pues Así es. llora para que le llamen la atención a quien lo está cuidando, etcétera. Entonces encuentra ciertas artimañas, ciertas estrategias para Sí, salirse con la suya, así ¿no? es. Y eso, vamos, bien manejado está bien, porque finalmente sí son muy carismáticos, logran ser muy sociables, logran ser como el centro de atención de los grupos, Sí, ¿no? Entonces, así es. en ese sentido tiene rasgos muy positivos. Ujú. Háblanos por último de los chicos De los medianos. que nacen medianos, que Bien. nacen en medio. A ver, tenemos al ejemplo, Ujú. al bien hecho, al competitivo, ¿no? Al que se gana el reconocimiento de papá y mamá. Tenemos al mimado, al consentido, Al a que la lo aman dulzura del nomás porque hogar. nació. Y ya tienen dos roles. Ok. Al mediano no le queda mucho. No, o sea, ¿para dónde te haces? ¿No? Oigan, levanten la Eh, mano, quién es mediano, quién es del medio, a ver cómo les va. no, pobre, sí. Mira, entonces, eh, imagínate ser hermano más chiquito y ser el consentido, pero después, bueno, velo así. Nace el hijo y es el todo en la familia, pero después es desplazado. Pero al empezar a tener éxitos, logros y madurez, pues ya se ganó ese lugar y ya nadie se lo va a quitar. Este de aquí es el chiquito y pues nadie le quita ese lugar hasta que llega un tercero entonces que lo desplaza. Y cuando lo desplaza, pues ¿para dónde se hace? Ese es el Claro, trauma que tienen los hermanos medianos, claro. que, no, que les llamamos los hijos sándwiches, porque quedan en medio, entre dos paredes que no se van a mover, que son el consentimiento y la aprobación y el aprecio y el reconocimiento, la admiración y el apoyo, el ejemplo, ¿no? Entonces, no tienen para dónde hacerse los medianos y gran parte de la vida adolescente de los hijos medianos la pasan buscándose a sí mismos, tratando de Ujú. reafirmar su personalidad. Y son los hijos a los que más vamos a ver buscando aprobación de grupos sociales. Debido a ello se van a volver los hijos más sociables de todos, Ok, genuinamente sociables. Porque los grandes también son muy sociables, pero por prestigio, por reconocimiento, por lo que tú quieras, en ese sentido. Los más chiquitos son los que a veces menos valoran, además de las cosas, las relaciones. Pero los hermanos medianos son los que más valor le dan a la calidad humana, ¿sale? A la materia humana son los que más privilegian esto, ¿no? ok. Pero también son los que más van a estar conflictuados mientras maduran y resuelven esas heridas en su vida de haber sido desplazados y ser, como ellos mismos se autodenominan muchas veces, la oveja negra de la familia, porque gran parte de la vida así se sienten, y eso los Ok. lleva a ser rebeldes. Entonces, pues son hijos que les cuesta más trabajo madurar muchos aspectos de la vida. Son los hijos más libres de todos. Ok. Pero además, el hecho de saberse desplazados y no hallar un lugar seguro en el hogar puede provocar que ellos sean los hijos más empáticos, Ok. que entienden el sufrimiento de los demás, Ujú, de la gente, ¿no? ujú. Y pues, son hijos muy empáticos que comprenden perfecto el sentir humano. Son los hijos, por decirlo de alguna manera, más sensibles que todos los demás. Pero en su etapa adolescente cogen una característica que es la rebeldía, que muchas veces hasta su adultez
les acompaña. Es decir, que un hermano mediano o un hijo nacido en medio de otros dos pudiera correr el riesgo de, no sé, de dejarse llevar o influenciar mucho por los amigos, Sí, de adquirir ciertas modas que no son tan así es. Iba adecuadas. a probar una u otra moda, Ok, ¿no? como en una búsqueda de identidad propia. Sí, claro, así es. Entonces, ¿qué pasa, Tomás? Cuéntanos, por favor, ¿qué pasa cuando tienen desde muy chiquitos, tienen que usar la misma ropa que el hermano, vestirse igual? A ver, hay papás que, aunque se lleven algo de edad, todavía los visten iguales como si Sí, fueran gemelos. así ¿Qué es. pasa con esta identidad de los hermanos que los tratan igual? Porque luego los papás nos dicen, es que yo los trato igual a los dos. Error. Tache, tache, papás, no son iguales sus hijos. A ver, cuéntanos de eso. ¿Qué hacemos? Porque pues los que tenemos más de un hijo, ¿qué hacemos? ¿Los tratamos diferente? ¿Qué hacemos para Mira, criar? eso me da entrada para hablar de los hermanos gemelos, que no se habla mucho, pero también tienen su propio lugar, ¿sale? Cuando son hijos gemelos únicos, bueno, pues imagínate, ¿no? Entonces, la casa y la vida y el mundo es para ellos y y generan un vínculo y una alianza que no se va a romper. También depende de la educación que les den. Porque cuando alguno de los papás logra identificarse con uno de los dos, y privilegia a uno por encima del otro, esa alianza puede romperse y puede haber rivalidad y puede haber conflictos personales, de identidad personal. Pero fíjate que van a ser hijos muy unidos. Generalmente encontramos en los gemelos o en cuates que son hermanos muy unidos, que van a tener como su propia alianza, van a tener su propio grupo, ¿no? Incluso en medio de otros hermanos. Oye, Imagínense, sí, oye, sí. y es cierto ese mito, no sé si sea mito, de que los gemelos sienten, uno siente lo que le pasa al otro. ¿Lo han escuchado eso? Bueno, a ver, no, sí, sí es real porque están tan unidos y han crecido juntos, educados pues como iguales, que están muy atentos y reconocen perfecto al otro. Entonces, tienen más sensibilidad para identificar, Ah, como lo que le pasa una pareja cuando ya tienen como así muchos es, años. sí, Ya que claro, no es que adivines o no es que no, sientas, sino que no, ya estás como muy conectado, puedes exactamente. percibir datos muy finos en los rasgos, en la cara, en las emociones Puedes, del otro. puedes anticiparte a Ok, lo que va a sentir ok. cuando lleguemos a ese Ah, yo lugar, pensé que tenían ¿no? poderes mágicos. No, eso de que le pego a uno y siente el otro, obviamente no pasa, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, pues había que preguntar o no. Claro. Ok, muy bien. Entonces, bueno, en general estas son las características de los hermanos. Están resumidísimas, pueden encontrar literatura ahí, la van a encontrar como la teoría del orden de nacimiento del doctor Alfred Adler. Hay literaturas varias. El doctor Frank Solovey de Estados Unidos escribió un libro donde hizo una investigación bastante amplia. Está muy enfocada en cuestiones biológicas, en cuestiones biologicistas, evolucionistas, y escribió un libro bien bonito que se llama Rebeldes de Nacimiento. Él habla de las características que tienen los hijos en cada orden, pero uno que parece, bueno, no parece, es un manual que te va diciendo cómo es el mayor de hermanos y hermanas, cómo es el mayor de hermanas, cómo es el mayor de hermanos, ¿no? Cómo es la hermana mayor, Ujú. cómo, así, te da las características de cada uno, incluso como empleados, como pareja, como papás. Bueno, es un librito hermoso, Qué interesante. ya no se edita, pero lo pueden encontrar a lo mejor ahí en Amazon o en algún otro lugar de venta en internet. Se llama Tu carácter según el orden de nacimiento de los doctores Richardson. Los dos se apellidan igual. Bueno, Ujú. en esos dos son dos joyas, a mí Ok, son de mis favoritos. Hay muchos más, pero esos son dos libros muy acertados en la teoría. perfecto. Bueno, Ok, pues qué tema tan interesante, qué tema tan padre. Y fíjense cómo hay muchas investigaciones científicas en psicología que consideran el orden de nacimiento para evaluar diferentes así características es. de personalidad, ¿no? A Así mí es. me tocó participar con la doctora Verónica Reyes en una universidad, me tocó participar en un experimento en donde se colocaba a un primogénito en un cuarto de juegos y a uno
no primogénito, ¿no? En este caso sería a un hijo siguiente. Y el primogénito, fíjense que explora, busca, es independiente, es un poco más atrevido, por decirlo así. No, no atrevido, es más valiente en algunas cosas, ¿no? El mayor, cuando es primogénito. Y el hijo que no es primogénito es mucho más cauteloso, se espera o voltea para pedir ayuda, estira la mano antes de explorar, pide a la mamá para que lo acompañe para ir a explorar, ¿no? Entonces, sí hay diferencias bastante importantes, significativas entre los hijos. Y bueno, ya para terminar, últimas sugerencias para los papás que nos están escuchando y que les interesan estos temas. ¿Cómo le hacemos para la crianza? Porque lo que sí es un hecho es que los niños no son iguales. No, Aquí nos quedó perfectamente claro, los hijos no son iguales, por lo tanto y por lógica, no podemos criarlos igual, ¿no? así es. No le podemos comprar el mismo juguete igualito a los dos, la misma ropa igualita a los dos, no. Cada uno va a tener sus diferentes gustos, sus diferentes necesidades, sus diferentes privilegios, ¿no? A mí me gusta mucho a los papás pedirles, por ejemplo, que a los hermanos mayores les des un poquito de privilegio, por ejemplo, a la hora de ir a dormir. Que si la hora de dormir de los niños es alrededor de las 8, bueno, el primogénito pueda irse 8:15, 8:30 a la cama, que primero se acuesten los pequeños y el primogénito se acueste 15 minutitos después, o que tenga el privilegio tal vez de salir a andar en bicicleta 15 minutitos más, o que tenga el privilegio de ver su tablet 15 minutos, pero algo chiquito, pero que lo diferencie para que sí, justamente se vayan generando diferencias y roles y también se vaya validando pues su esfuerzo, su dedicación, su responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues vamos a hacer sugerencias de cada uno, ¿te parece? Okay, Y sugerencias cerramos. de cada uno para cerrar. Para los mayores, además de estas, yo sugiero a los papás que están educándoles que no recarguen, no les exijan tanto, ¿no? Dependiendo también de la edad, pero no exijan tanto a los hermanos mayores en comparación con, con el resto de los hermanos. Que no haya una diferencia, no porque sean más grandes, les exijamos más. De la misma manera que les exigimos a los grandes, hagamos exigencias propias a sus capacidades al resto de los hermanos. Porque muchas veces sucede que al hijo más grande se le exigen cosas y logra cosas a una edad que cuando los hermanos más pequeños alcanzan esa edad no hacen. Ok, ¿Sale? muy bien. El hermano mayor se bañaba a los 5 y el chiquito dan 7 y 8 y le sigo ayudando. Entonces, a ver, también... No comparar. No comparemos No nunca comparar. a ninguno. A ver, la verdad, Eso es general. aquí entre nos sí comparamos, ¿no? O sea, sí vamos diciendo, ay, oye, ¿te fijas que Juanito se tardó un poco más en caminar que Pedrito, ¿no? Sí, Entre claro. papás y en privado. Pero lo que no se vale es decírselo a los hijos. O sea, no se vale decirle a Juanito, oye, Juanito, hazle como Pedro, porque fíjate que Pedro ya hace y dice y y a tu edad ya lo graba y tal, ¿no? Y menos decirle a Juanito enfrente de su hermano. Claro, ¿no? O sea, claro. Eso sí no, papás. Comparar no, porque cada hijo, fíjense, si por orden de nacimiento somos diferentes, si por género vamos a ser diferentes, ahora imagínense por personalidad, por temperamento y por todas las diferencias que se van juntando pues en nuestra historia de vida, ¿no? Así es. Okay. Entonces, con los mayores, exigir un poco menos. Respetemos, mejor dicho, defendamos. No sobre responsabilizarlos, ¿no? Exactamente. O sea, sí darles responsabilidades, también darles privilegios, pero no sobrecargarlos de responsabilidades, ¿no? No porque sea el grande le toca cuidar a los hermanos todo el tiempo, ¿no? Por favor, nunca, papás, con los mayores, nunca los pongan de ejemplo. Esa es, yo creo, la regla de oro para educar a hijos mayores de la mejor manera, ¿no? No los pongan como ejemplo. Ellos no son la medida somos nosotros, papá y mamá. Que se acaben, ojalá se acaben esas reglas de, mira, tu hermano me está contestando así porque a ti te he escuchado, ¿no? Tu hermano grita igual, hace lo mismo porque ya te vio a ti. Claro, y esto tiene una explicación lógica, papás. No somos en casa no somos los únicos que criamos.
La crianza está dada por papá, mamá, está dada por abuelos, está dada por los compañeros de la escuela, por los profesores de la escuela, por los personajes de las caricaturas, por los personajes de las telenovelas. Todos criamos, es decir, todos participamos en todo lo que aprende el niño. No necesariamente viene del hermano mayor, no necesariamente viene del primo, aunque les caiga gordo el amigo, aunque les caiga gordo el primo, no necesariamente son las únicas malas influencias del niño. Los niños aprenden de todas partes, incluyendo de la televisión, ¿sale? Así es. Ok. Sí. Bueno, con los medianos, bueno, última con los mayores, con los hijos mayores, ayúdenles a respetar su espacio frente a los otros hermanos, Ok. ¿no? O sea, se les respete oye, a ver, tu hermano también tiene permiso de, ¿no? Este es su cereal, porque a veces es el chiquito, compártele, no, a ver, esto es de tu hermano, del mayor, ¿no? Entonces, ayudemos a defender las cosas que son de ellos. Es muy buen consejo. Los hermanos medianos, híjole, bríndenles mucho amor, reconocimiento, otórguenles privilegios también. Identidad. Mucha identidad. Mucha identidad, es decir, siempre reconozcan, logros. Logros y además, a ti te sale muy bien tal cosa, tú eres el campeón en esto, tú eres el campeón en aquello, o sea, pero siempre darle como su lugar a cada uno, es ¿no? reconocerles las características personales por las que destacan. Okay, ¿de acuerdo? Esa es como la regla general para los hermanos medianos. Muy bien. Y bríndenles mucho amor, que el reconocimiento venga por el lado afectivo. Hay una frase típica de los hermanos medianos: a mí nadie me quiere, ¿no? Okay. Me rechazan todos, ¿no? Entonces, mucho afecto para los hermanos medianos, a pesar de que los veamos como rebeldes. Bueno, para los chiquitos, responsabilícenlos más, ¿sale? Entonces, asignemos responsabilidades. Sí pueden, no porque estén pequeños no van a poder. O responsabilidades para su edad, ¿no? O sea, claro. Si el grande lava los trastes, el mediano que los seque y el chiquito que acomode, aunque sea los de plástico, ¿no? Los toppers. Pero confiemos en ellos, porque la sobreprotección que muchas veces se le da a los hermanos pequeños, ese es un punto. ¿Qué creen? Que les ata de brazos. Y a los únicos, a los chiquitos y a los únicos, muchas veces los encontramos muy sobreprotegidos. Y la sobreprotección provoca que entonces, de alguna manera, enmascarada, estamos agrediéndolos porque no les estamos permitiendo hacer las cosas por ellos mismos, ¿no? Poner en práctica y pulir sus cualidades. Hermanos gemelos e hijos únicos, pues bueno, creo que en general identidad también a darles identidad. Los gemelos, a pesar de ser tan idénticos, tan igualitos en muchas cosas, en edad, en tamaño, etcétera, también tienen su propia personalidad, sus propios gustos, sus propias necesidades, y hay que aprender a comunicarse con cada uno. Hay un error que los papás de gemelos hacen muchas veces, y es todo lo hacen juntos, papás. No, a ver, un domingo o un sábado váyanse a tomar un helado con Juan, y aunque sea su gemelo, otro domingo se van a tomar el helado con Pedro. Yo les digo a los papás, hagan algo así como el día de Pedro, ¿no? Entonces el día de Pedro puede ser el 15 de cada mes y el día de Juan puede ser el 30 de cada mes. A cada uno le va a tocar su espacio a solas con papá, a solas con mamá, y no tienen que ir a todas partes aglutinados. No se necesita eso. Al revés, es importante que cada hijo sepa que tiene un lugar especial, un tiempo especial con sus papás o con sus abuelos, y que el otro no va a participar de eso. Eso le va a dar identidad y le va a dar individualidad, ¿no? Última sugerencia general y para todos los hijos, aplica a todos los hijos. Papás, observen a sus hijos, aprendan a reconocer las cualidades, las limitaciones, las características en general, y edúquenlos a cada uno de acuerdo a esas características. Edúquenlos no porque es mayor, más pequeño, mediano, gemelo, no. Eduquémoslos de acuerdo a las necesidades personales, sensibilidades propias, que cada uno nos va a manifestar. Por eso estemos muy atentos a ellos, porque la mejor forma de educar es conociéndolos, adaptándonos a su acercándonos personalidad. A ellos. Así es. Muy bien.
muy bien. Muchas gracias. Por Qué nada, tema tan más bonito. Y además no me costó ningún trabajo convencerlo a mi invitado de Así participar con es. nosotros. Que por cierto también soy hermano mayor. ¡Eh! Somos 2 hermanos mayores. ¿Se Híjole. notó en la plática o no se notó? Otro día Ok. hablamos o los invitamos a nuestra página de Proyecto Pareja. Los invitamos a los que no la conozcan, SEAP Proyecto Pareja, que es hermana gemela de esta página. Ahí tratamos temas. Con su propia identidad. Exactamente. Tratamos temas relacionados exclusivamente a la pareja, esposos y padres. Bueno, ya estaremos trabajando ahí. ¿Por qué no? El tema del orden de nacimiento y la pareja, pues puede ser un buen tema, ¿Con ¿no? quién se casan ¿Con los quién te mayores? casas? ¿Qué pasa cuando un Ok. mayor se casa con una chica, con una única? ¿No? Bueno, ya lo Ya lo tocaremos. platicaremos. Oigan, y la próxima semana, la invitación para la próxima semana va a estar una neuropsicóloga invitada con nosotros. Ella nos estudió en Cuba, es cubana, y bueno, nos va a hablar sobre autismo y sobre parálisis cerebral, cómo hacer cosas en casa con ellos, cómo solventar sus necesidades, de qué son las cosas que pueden estimular este tipo de situaciones, ¿no? Cuando las personas vivimos en la familia con una situación así, recomendaciones para estimular neuropsicológicamente a los chicos y también cómo manejarnos nosotros como papás. Muchas gracias, Tomás. A ti, Esther. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Nos quedamos acá contestando algunos comentarios, algunas dudas y pues nada, nos vemos el siguiente jueves con nuestro tema de cómo ir trabajando, cómo estimular una situación de autismo o de parálisis cerebral en casa. Muy bien, pues nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos la próxima. Hasta luego.